Imagina esta escena. Una mujer denuncia haber sido abusada, pero el acusado queda en libertad y no enfrenta consecuencias inmediatas. Tiempo después, ese mismo hombre, de 40 años, vuelve a ser vinculado a un hecho mucho más grave: la desaparición, el abuso y posterior muerte de una joven de 16 años. A pesar de las pruebas, en una primera instancia quedó fuera del proceso y permaneció en libertad. No fue hasta un nuevo juicio que finalmente fue condenado y hoy se encuentra en prisión. Este caso resulta especialmente preocupante por el accionar de las autoridades, ya que evidencia fallas en momentos clave que permitieron que situaciones graves no fueran contenidas a tiempo. Quédate hasta el final, porque en este video vas a conocer cómo se desarrolló cada etapa de la investigación, las pruebas, los giros del caso y las decisiones que marcaron su desenlace. El caso de Anaí Benítez. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mario y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. Después de varios días de angustia, incertidumbre y una búsqueda que crecía con el paso de las horas, la escena más temida finalmente se hizo realidad. En la Reserva Natural Santa Catalina, al este de Argentina, los investigadores concentraron sus esfuerzos tras determinar que el teléfono de la joven había emitido su última señal en esa zona. Lo que comenzó como un rastrillaje más pronto se transformó en un operativo intenso, con decenas de efectivos recorriendo cada metro del terreno. Tras 2 días de búsqueda minuciosa en ese sector, el 4 de agosto de 2017 llegó la confirmación más dura. El cuerpo de Anaí Benítez fue encontrado enterrado, cubierto apenas por unos 40 centímetros de tierra. Estaba desnudo, oculto en un lugar que parecía haber sido elegido para pasar desapercibido. El reconocimiento del cuerpo estuvo a cargo de un familiar directo, lo que terminó por confirmar lo que todos temían. La joven de 16 años, que días antes había salido de su casa para dar un breve paseo, había sido atacada de forma mortal. A partir de ese momento, la investigación cambió por completo de enfoque. Ya no se trataba de encontrarla, sino de entender qué le habían hecho y quiénes eran los responsables. Los primeros estudios forenses arrojaron resultados que, lejos de aclarar lo sucedido, abrieron nuevas preguntas. Los especialistas determinaron que la muerte de Anaí se había producido entre 24 y 36 horas antes del hallazgo, es decir, entre el 2 y el 3 de agosto de 2017. Pero había un dato que volvía todo más inquietante. La joven había desaparecido el 29 de julio. Eso implicaba que había permanecido con vida durante al menos 3 o 4 días antes de morir. El cuerpo presentaba una herida cortante en el rostro y lesiones en los párpados que sugerían golpes, pero no había signos evidentes de una lucha violenta. Tampoco se encontraron marcas de ataduras ni señales claras de defensa, algo que resultaba difícil de explicar si se consideraba que había estado retenida contra su voluntad durante varios días. La causa de muerte fue establecida como asfixia por sofocamiento. Sin embargo, no había indicios de estrangulamiento manual ni con objetos, lo que hacía que el mecanismo exacto de la muerte no fuera evidente en ese primer momento. Tampoco se detectaron signos visibles de abuso sexual durante el examen inicial. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue precisamente esa aparente ausencia de resistencia física. Todo indicaba que Anaí había sido sometida de alguna forma que le impedía reaccionar o defenderse, lo que comenzaba a perfilar una situación mucho más compleja que un simple ataque directo. Pero antes de convertirse en el centro de una investigación criminal, Anaí Benítez era una adolescente con una vida marcada por la sensibilidad, la creatividad y una personalidad reservada. Tenía apenas 16 años y vivía en Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense. Quienes la conocían la describían como una joven tranquila, inteligente y profundamente conectada con sus intereses personales. Era amante de los animales, llevaba una vida vegetariana y destacaba como estudiante. Sin embargo,
había algo que sobresalía por encima de todo: su talento artístico. Dibujaba y pintaba con una habilidad notable, sin haber recibido formación académica formal. Sus trabajos llamaban la atención de compañeros y conocidos que veían en ella una capacidad natural poco común. Además, había aprendido por su cuenta a tocar instrumentos como el teclado y a hablar alemán, impulsada por el sueño claro de algún día vivir en Alemania. Esa combinación de disciplina, curiosidad y sensibilidad marcaba su forma de ver el mundo. Estudiaba el 5º año de la preparatoria. Aunque era reservada y no tenía un círculo social amplio, mantenía un grupo cercano de amigos con quienes compartía actividades escolares y del centro de estudiantes. Meses antes de su desaparición, había comenzado una relación con un compañero llamado Elías, con quien compartía afinidades, especialmente en lo artístico y musical. Según su entorno, esa relación había tenido un impacto positivo en su estado emocional, ayudándola a salir de episodios de tristeza que había atravesado anteriormente. Su vida, con sus rutinas, intereses y vínculos, parecía seguir un curso estable. Con estos antecedentes llegamos al sábado 29 de julio de 2017. Ya entrada la tarde, alrededor de las 5:30, le comentó a su madre, Silvia Pérez, que saldría a dar una vuelta por el cercano Parque Eva Perón. No era algo fuera de lo común. De hecho, esos paseos cortos formaban parte de su dinámica habitual. Caminatas de 15 o 20 minutos que luego daban paso a largas horas encerrada en su habitación, dibujando o pintando. Antes de salir, su madre le pidió que no se demorara. Era invierno. El frío caía rápido y la luz del día desaparecía temprano. Anaí, tranquila, respondió que regresaría enseguida. Sin embargo, la tarde se transformó en noche y la ausencia empezó a generar inquietud. Silvia intentó comunicarse con ella, pero el teléfono estaba apagado. Pensando que quizás se había encontrado con alguien conocido, comenzó a llamar a su novio y a sus amigos, tratando de reconstruir sus últimos movimientos, pero nadie sabía nada. La preocupación se transformó en desesperación en cuestión de horas. Sin más alternativas, esa misma noche, la mujer se dirigió a la policía para denunciar la desaparición de su hija. Con la denuncia formalizada, se activaron los protocolos de búsqueda. Pero no fueron solo las fuerzas de seguridad las que comenzaron a movilizarse. La desaparición de Anaí generó una reacción inmediata en su entorno más cercano. Sus compañeros de estudio no tardaron en organizarse. Diseñaron carteles con su rostro, imprimieron volantes y comenzaron a recorrer calles, plazas y comercios, difundiendo su imagen con la esperanza de que alguien pudiera aportar un dato. La búsqueda dejó de ser un asunto familiar para convertirse en una causa colectiva. Ante la magnitud de la situación, el gobierno de la provincia intervino ofreciendo una recompensa económica que oscilaba entre 300,000 y 500,000 pesos argentinos, para quien aportara información concreta sobre el paradero de la joven. Era un intento por acelerar una investigación que, hasta ese momento, no lograba resultados claros. Mientras tanto, el paso de los días comenzaba a jugar en contra. Cada hora sin noticias aumentaba la angustia de la familia y la tensión en toda la comunidad. La búsqueda seguía, pero las respuestas no llegaban. Finalmente, la incertidumbre terminó de la peor manera. Tras el hallazgo del cuerpo, la investigación entró en una nueva etapa. Con la confirmación de que se trataba de un homicidio, los esfuerzos se concentraron en reconstruir los últimos días de Anaí y en identificar a quienes pudieron haber estado en contacto con ella. Uno de los primeros elementos analizados fueron sus pertenencias personales. Entre ellas, su diario íntimo llamó especialmente la atención de los investigadores. En sus páginas habrían encontrado referencias repetitivas a una misma persona, acompañadas incluso de imágenes. Ese detalle abrió una línea de investigación que apuntaba hacia alguien de su entorno conocido. Pero no era el único indicio. El teléfono celular de Anaí se convirtió en una pieza clave. Su última señal registrada había sido precisamente en la zona donde luego apareció el cuerpo. Sin embargo, el aparato no estaba con ella, lo que indicaba que alguien más lo tenía. La combinación de estos elementos llevó a los investigadores a enfocar su atención en personas cercanas a la joven. La hipótesis de que Anaí pudo haber confiado en alguien conocido comenzaba a tomar fuerza. A medida que los investigadores profundizaban en el contenido del diario personal de Anaí, el nombre que comenzó a repetirse con insistencia era de Francisco Leonardo Agostino.
un profesor de matemáticas que había sido docente de la joven años atrás, en 2015. Las anotaciones, junto con algunas imágenes encontradas, despertaron sospechas sobre una posible relación que no había sido del todo visible para el entorno cercano de la víctima. Con estos elementos, el sábado 5 de agosto se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda del docente. La medida no fue menor. Durante varias horas, los investigadores revisaron cada rincón del lugar, incautaron dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y pendrives, además de inspeccionar su vehículo en busca de cualquier indicio que lo vinculara con el crimen. La hipótesis que manejaban en ese momento era la posible existencia de una relación secreta entre el profesor y la estudiante, reforzada por comentarios que Anaí habría hecho a una amiga. Bajo esa sospecha, Francisco fue detenido mientras se realizaban las pericias correspondientes. Sin embargo, con el paso de las horas y los resultados de los análisis, esa línea comenzó a perder fuerza. Incluso con la intervención de perros de rastreo en sus propiedades, no se encontró evidencia que lo vinculara directamente con la desaparición, el cautiverio o la muerte de Anaí. Finalmente, el profesor fue liberado, y la investigación tuvo que redirigirse hacia otros posibles responsables. Poco después, la investigación tomó un nuevo rumbo cuando surgió el nombre de Marcos Esteban Bazán, un hombre de 34 años cuya vivienda se encontraba a apenas 230 metros del lugar donde fue hallado el cuerpo de Anaí. La proximidad geográfica, sumada a otros indicios, lo convirtió rápidamente en una figura central del caso. Los allanamientos en su propiedad comenzaron a revelar elementos que complicaban su situación. Uno de los puntos más relevantes fue la intervención del perro rastreador Bruno, ampliamente reconocido en Argentina por su eficacia en este tipo de tareas. Tras oler prendas de la víctima, el animal marcó un galpón ubicado en la parte trasera de la casa de Marcos como un sitio donde había estado Anaí. Además, el rastro también habría sido detectado en la zona donde el cuerpo fue enterrado. Pero no fue lo único. Durante las inspecciones, los investigadores encontraron rastros de sangre, prendas femeninas, una pala, una tijera escolar y restos de comida que coincidían con lo hallado en el estómago de la víctima durante la autopsia. También se detectaron elementos como preservativos usados, cenizas de ropa quemada y sustancias relacionadas con el consumo de estupefacientes. Otro detalle llamó especialmente la atención. En el diario de Anaí había dibujos que parecían representar objetos de la casa de Marcos, y además, la joven guardaba una llave antigua atada a una cuerda que, según se sospechaba, podría abrir la puerta de esa vivienda. Este conjunto de indicios sugería que, al menos, Anaí podría haber tenido algún tipo de contacto previo con ese lugar. A pesar de todo esto, Marcos negó en todo momento cualquier vínculo con la joven. Afirmó no conocerla y sostuvo que nunca había estado en su casa. Incluso ofreció una explicación para la noche de la desaparición. Aseguró que él mismo había alertado a la policía sobre la presencia de un hombre sospechoso merodeando la zona con ropa oscura y capucha, temiendo que se tratara de un ladrón. Mientras la atención se centraba en Marcos, un nuevo elemento clave surgió a partir del rastreo del teléfono celular de Anaí. Utilizando el email del dispositivo, los investigadores lograron ubicarlo tras detectar que había sido encendido nuevamente días después de la desaparición. La señal llevó a los agentes hasta una vivienda, donde encontraron el teléfono en manos de un joven de 17 años. El adolescente explicó que el aparato le había sido regalado por su padre, quien no residía en ese domicilio. A partir de esa declaración, los investigadores llegaron hasta Marcelo Villalba, un hombre de 40 años, quien fue detenido bajo sospecha de encubrimiento. En las cercanías de la vivienda de Marcelo, también fue hallada la funda del teléfono de Anaí, aunque los perros de rastreo no detectaron indicios de que la joven hubiera estado en ese lugar. Ante las autoridades, el hombre ofreció una versión que intentaba desvincularlo del crimen. Aseguró que había encontrado el teléfono en la calle, que le retiró el chip y lo descartó junto con la funda, para luego reacondicionar el aparato con ayuda de su hermano y regalárselo a su hijo. El detenido afirmó no conocer a Marcos y, en un primer momento, se negó a proporcionar una muestra de ADN, lo que obligó a las autoridades a intervenir para obtenerla de forma compulsiva. Este nuevo giro en la investigación abría otra línea completamente distinta. Ya no se trataba solo de determinar dónde había estado Anaí,
sino también de reconstruir cómo su teléfono terminó en manos de otra persona y qué relación podía tener ese hecho con lo ocurrido durante los días en que estuvo desaparecida. Con el avance de los análisis de laboratorio, comenzaron a surgir datos que cambiaron por completo la comprensión del caso. Aunque en un inicio no se habían detectado signos visibles de abuso sexual, los estudios químicos revelaron la presencia de semen en el cuerpo de Anaí. Este hallazgo confirmaba que había sido víctima de abuso, aunque las condiciones en las que ocurrió no habían dejado marcas externas evidentes. Pero eso no era todo. En las muestras de sangre y en las vísceras de la joven se detectaron altas concentraciones de diazepam, un medicamento ansiolítico que, en dosis elevadas, puede provocar un estado de sedación profunda, reduciendo la capacidad de reacción de una persona hasta dejarla prácticamente indefensa. Este dato ayudaba a explicar por qué el cuerpo no presentaba signos de defensa. Además, se encontraron restos de naftalina en su organismo, una sustancia poco común en este tipo de casos, lo que reforzaba la idea de que había estado en un ambiente específico donde se manipulaban o almacenaban ciertos químicos. La causa de muerte, inicialmente definida como asfixia por sofocación, empezó a reinterpretarse bajo esta nueva evidencia. Los especialistas plantearon que no necesariamente se trató de un acto mecánico directo, como tapar la nariz o la boca, sino que pudo haber sido consecuencia de un shock provocado por la combinación de sustancias en su organismo. El cotejo de ADN fue determinante. El material genético encontrado coincidía con el de Marcelo. Esto confirmaba su participación en el abuso sexual, aunque no establecía de forma directa que fuera el autor del homicidio. Aún así, su situación procesal se agravó considerablemente, sobre todo teniendo en cuenta antecedentes de comportamiento violento y problemas psiquiátricos señalados en su entorno. A medida que avanzaba la causa, las pruebas comenzaron a construir una hipótesis cada vez más compleja, pero también más cuestionada. Mientras Marcelo terminaba reconociendo el abuso sexual, aunque dejando entrever que no había actuado solo, Marcos seguía sosteniendo su inocencia absoluta, negando cualquier vínculo con la víctima y con el propio Marcelo. Sin embargo, sobre Marcos comenzaron a acumularse elementos que lo comprometían. Uno de los más delicados fueron los mensajes encontrados en su teléfono. En uno de ellos, Marcos escribió que él le ponía burundanga a todos, haciendo referencia a una sustancia conocida por anular la voluntad de las personas. En otro intercambio, fechado el mismo día en que fue hallado el cuerpo de Anaí, una persona le advertía que decía G, que sacara todo, a lo que él respondió horas más tarde que no pasaba nada. Estos mensajes fueron interpretados por la acusación como indicios de conductas compatibles con lo ocurrido. A esto se sumaba otro elemento técnico. La tierra encontrada en una de las palas en su vivienda presentaba características sedimentológicas y geológicas coincidentes con la del lugar donde había sido enterrada Anaí. Este dato reforzaba la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido manipulado con herramientas provenientes de su propiedad. Pero mientras estas pruebas apuntaban en una dirección, otros elementos abrían dudas. Marcos explicó que sus mensajes hacían referencia a situaciones completamente distintas, incluso a un perro viejo al que debía medicar, y que su nerviosismo se debía a la presencia de sustancias ilícitas en su casa, no a un crimen. En paralelo, surgieron testimonios que complicaban aún más el panorama. Algunos jóvenes afirmaron haber visto a una chica con características similares a Anaí, caminando en estado de desorientación, como si estuviera drogada, mientras era seguida por dos hombres cerca de la casa de Marcos. Esto encajaba con la hipótesis del uso de sustancias para someterla, pero no permitía identificar con certeza a los responsables. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer cuestionamientos graves sobre el accionar policial. Vecinos de la Reserva Santa Catalina aseguraron haber alertado a las autoridades el mismo día de la desaparición sobre movimientos sospechosos en la zona, incluyendo la presencia de un hombre encapuchado. Según denunciaron, esas advertencias no fueron atendidas con la urgencia necesaria. A raíz de estas irregularidades, la Dirección de Asuntos Internos abrió investigaciones por posibles negligencias, desde errores en los rastrillajes hasta omisiones en la recolección de información clave. Incluso se denunció que Marcos habría sido presionado para autoincriminarse, algo que él mismo declaró ante las fiscales. Por otro lado, el pasado de Marcelo también generaba indignación.
Meses antes del crimen, había sido denunciado por abusar de una mujer en plena vía pública, pero fue liberado rápidamente, incluso antes de que la víctima terminara de formalizar su denuncia. Ese antecedente reforzaba la imagen de un individuo peligroso que había logrado evadir consecuencias previas. En medio de todo esto, la hipótesis de la fiscalía se mantenía firme. Anaí había sido interceptada, retenida contra su voluntad, drogada con diazepam para impedir cualquier tipo de resistencia, abusada sexualmente y posteriormente atacada de forma mortal, sin descartar, además, la posible participación de más de una persona en el hecho. El juicio oral comenzó el 18 de febrero de 2020 con Marcos Bazán y Marcelo Villalba como principales acusados. Ambos enfrentaban cargos que podían derivar en prisión perpetua. Sin embargo, antes de que el proceso avanzara, la situación de Marcelo cambió drásticamente. Su defensa presentó informes psiquiátricos que indicaban que padecía esquizofrenia, psicosis y delirios místicos, argumentando que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio. Tras evaluar estos informes, el tribunal decidió excluirlo del proceso principal, dejando a Marcos como único acusado en el banquillo. Durante las audiencias, la fiscalía desarrolló una hipótesis concreta. Anaí y Marcos se habrían conocido por intereses comunes, como el arte y la naturaleza. Bajo ese vínculo, él habría logrado acercarse a la joven llevándola a su propiedad donde fue retenida. En ese lugar, según la acusación, Marcelo habría cometido el abuso sexual y posteriormente ambos habrían decidido quitarle la vida ante el avance de la búsqueda policial. Entre las pruebas más relevantes presentadas se encontraba el trabajo del perro rastreador Bruno, considerado por la fiscalía como una pieza clave al ubicar el rastro de Anaí dentro del galpón de la casa de Marcos. También se incluyeron los hallazgos de naftalina en la vivienda, sustancia que había sido detectada en el cuerpo de la víctima, y la supuesta compatibilidad de la llave que Anaí llevaba consigo con la cerradura de esa casa. Sin embargo, la defensa atacó con fuerza estos elementos. Cuestionó la validez científica del trabajo del perro Bruno, señalando fallas en la cadena de custodia de las prendas utilizadas para el rastreo. Además, especialistas independientes indicaron que en los registros audiovisuales, el perro no mostraba un comportamiento claro de marcación positiva, sino que regresaba a su guía sin identificar rastros concretos. También se puso en duda la relevancia de la llave encontrada en poder de Anaí, argumentando que la cerradura de la vivienda de Marcos podía abrirse con múltiples llaves similares, restando peso a ese indicio. En la misma línea, se insistió en que no existía una prueba directa que vinculara de forma concluyente a Marcos con la víctima o con Marcelo. Durante el juicio, también declaró Elías Domínguez, novio de Anaí, quien fue interrogado por publicaciones que había realizado en redes sociales tras la desaparición, donde afirmaba conocer la verdad de lo ocurrido. Sin embargo, en su testimonio, aseguró que no tenía información concreta, explicando que sus mensajes habían sido una forma de canalizar su angustia. Finalmente, a finales de mayo de 2020, el tribunal dictó sentencia. Marcos Bazán fue declarado culpable como coautor de la privación ilegal de la libertad y del homicidio triplemente agravado, por alevosía, criminis causa y violencia de género, además de ser considerado partícipe necesario en el abuso sexual. La condena fue prisión perpetua, pero lejos de cerrar el caso, la sentencia profundizó la división. La defensa denunció un juicio amañado, habló de pruebas manipuladas y señaló que algunos de los policías involucrados en la investigación habían sido posteriormente procesados por delitos graves, como trata de personas y corrupción. Familiares, amigos y organizaciones sociales se dividieron entre quienes consideraban que se había hecho justicia y quienes sostenían que Marcos era un chivo expiatorio. La propia madre de Anaí afirmó que, si bien creía en la responsabilidad de Marcos, estaba convencida de que no había sido el único implicado. Según su testimonio, un testigo le aseguró que su hija habría sido interceptada al salir de su casa y entregada a varios hombres, quienes la habrían mantenido retenida en otro lugar antes de trasladarla al galpón donde finalmente fue encontrada. Estas versiones abrían la posibilidad de una participación más amplia, aún no completamente esclarecida. La madre de Anaí también señaló un hecho que, para ella, pudo haber cambiado el rumbo de la investigación. Según explicó, el informe de la empresa telefónica indicaba que el celular de su hija había sido encendido el 30 de julio, apenas un día después de su desaparición,
y que incluso se le había cambiado el chip. Sin embargo, esa información no llegó a manos de las autoridades de inmediato. De acuerdo con su denuncia, la compañía tardó 11 días en entregar esos datos a los investigadores. Para Silvia, ese retraso fue determinante. Durante ese tiempo, se perdió una oportunidad clave para ubicar el dispositivo en tiempo real y posiblemente acercarse al paradero de su hija cuando aún podía estar con vida. Ese detalle se convirtió en otro de los puntos que alimentan la sensación de que hubo fallas graves desde las primeras horas del caso. Con el paso del tiempo, el caso dio un giro determinante. En 2021, la condena inicial contra Marcos Bazán fue anulada por instancias superiores debido a cuestionamientos en la valoración de las pruebas, lo que llevó a la realización de un nuevo juicio. En este segundo proceso, realizado en 2023, la justicia llegó a una conclusión distinta. Marcelo Villalba fue condenado a prisión perpetua como responsable del crimen, mientras que Marcos fue absuelto por falta de evidencia concluyente en su contra tras haber pasado 5 años detenido. A pesar de esta resolución, el caso continúa generando dudas y debate, especialmente en torno a posibles fallas en la investigación inicial y la posibilidad de que hayan existido más personas involucradas que nunca fueron identificadas. La justicia dijo haber encontrado a un responsable. Marcelo Villalba fue condenado y Marcos Bazán fue absuelto después de años preso. Pero el caso no cierra limpio, quedan fallas en la investigación, decisiones que llegaron tarde, pistas que no se siguieron y una cadena de errores que pudo haber cambiado el destino de Anaí cuando aún estaba con vida. Porque aquí no solo hubo un crimen, hubo oportunidades perdidas, un celular que se encendió y no se rastreó a tiempo, alertas ignoradas, procedimientos cuestionados, y una investigación que dejó más preguntas que certezas. Entonces la pregunta ya no es solo quién lo hizo, sino todo lo que falló alrededor. Y ahora te quiero hacer unas preguntas a ti. ¿Tú crees que Marcelo actuó solo? ¿Crees que todo esto se podría haber evitado? ¿Y cuántas cosas crees que nunca llegaron a quedar dentro del expediente? Te leo en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.